Me propongo conversar con ustedes en esta oportunidad acerca de cómo piensan los médicos, sobre la conciencia de los límites y las trampas del razonamiento. Es mi intención hacer visible ese arduo camino que media entre el conocimiento científico, aislado, de laboratorio, puro, con variables controladas, y el complejo, borroso, incierto, sucio mundo real donde se ejerce la medicina de todos los días. Como punto de partida, parece imprescindible definir algunos de los complejos fenómenos que la medicina enfrenta a diario. Por ejemplo, ¿qué es una enfermedad? Alguien podría decirnos que una enfermedad es aquello que un médico puede reconocer en una persona que la padece. Otra persona podría decirnos, la enfermedad es la patología, es decir, es una cosa, es un objeto visible, medible, pesable, cuantificable que se encuentra en el cuerpo de una persona. Pero una tercera perspectiva podría decirnos, una enfermedad es el padecimiento subjetivo de la persona que la sufre. Estas tres dimensiones expresan la complejidad del fenómeno de la enfermedad, la necesidad de encontrar un marco teórico que las articule, que permita integrar estas distintas dimensiones sin excluirlas. La pregunta básica en este tema es ¿cómo pensamos en medicina? Y su primera advertencia es la necesidad de no creer en todo aquello en lo que se piensa, de exigirle al pensamiento algunas reglas elementales y de estar advertido acerca de las trampas y los desvíos cognitivos que conducen a pensar erróneamente. Acerca de este tema, hemos tenido la enorme fortuna de trabajar durante varios años al lado del maestro Mario Bunge, un pensador fundamental en la filosofía de la ciencia, y ese trabajo ha quedado plasmado en este libro, Filosofía para Médicos, que en ciertos aspectos tomaremos como referencia en esta conversación. Un médico aplica el pensamiento filosófico en cada una de sus acciones, incluso si él no lo sabe. Por ejemplo, cuando admite que el paciente que lo consulta es un ser humano, aplica el realismo ontológico. Cuando entiende que esa persona busca ayuda y que él está dispuesto a dársela, aplica el humanismo. Cuando se pregunta qué le pasa a esa persona, aplica el realismo noseológico. Cuando analiza qué puede hacer para ayudarlo, aplica el optimismo praxeológico. Cuando pone en duda todo, aplica un sano escepticismo táctico y metodológico. Cuando busca signos a partir de los síntomas, aplica una concepción materialista del mundo. Cuando admite que no hay órgano aislado, ni paciente en un vacío social, aplica una concepción sistémica del universo. Cuando conjetura hipótesis y tratamientos basados en pruebas, aplica el cientificismo. Cuando rechaza las visiones mágico-religiosas, el intuicionismo dogmático, el empirismo ciego y el escepticismo destructivo, también aplica una concepción filosófica. Cuando se plantea conocer antes que actuar, aplica la praxeología científica. En términos generales, conviene hacer algunas aclaraciones respecto de las premisas que fundan el pensamiento médico. En primer lugar, admitir que la medicina no es una ciencia,
que su fin no es el conocimiento, sino el padecimiento de las personas, que es una práctica con fundamento científico, que la información científica es su materia prima, que la experiencia enseña el modo de usarla y de aplicarla, y que el contacto intersubjetivo entre dos personas crea formas de resolver problemas que siempre son únicos, individuales e irrepetibles. Hace apenas un par de años, el doctor Des Spence, un famoso editorialista del British Medical Journal, se despidió de su columna semanal y de los colegas que la leían con algunas afirmaciones verdaderamente interesantes. Se preguntaba en ese editorial final qué nos hace médicos y afirmaba que el papel de un médico no es ni investigar ni seguir las guías, sino interpretarlas y a menudo ignorarlas, es decir, producir un cortocircuito en la maquinaria médica mecanizada para el beneficio de sus pacientes. ¿Cuál es el punto que nos hace médicos?, se interrogaba el doctor Spence. Cualquier idiota, afirmaba, puede pedir una prueba o seguir una guía. Los mejores médicos no son los que se supone que son los más brillantes o más cultos, sino aquellos que reconocen las limitaciones de la medicina y que pueden formular un juicio, una opinión. Conviene tener en cuenta que los seres humanos ocupamos diversos niveles de organización, desde lo físico a lo social, y que no podemos ser entendidos atendiendo a uno solo de estos niveles. El médico contemporáneo, por lo tanto, estudia y trata al paciente en todos los niveles, desde el molecular hasta el social. Un análisis de sangre, por ejemplo, incluye la identificación de ciertas sustancias, pero una consulta clínica incluye las relaciones de familia, las condiciones de trabajo, el ambiente, la historia personal y social de las personas, la accesibilidad a los recursos sanitarios, los contactos o cadena epidemiológica, sus condiciones y estilo de vida, una serie de fenómenos complejos que el médico debe articular en una consulta completa, profunda, compleja y abarcativa de todos los niveles de vida de la persona que lo consulta. Es necesario no perder de vista la perspectiva que marca que la medicina basada en pruebas, es decir, el conocimiento experimental, y la medicina basada en la experiencia, es decir, el conocimiento experiencial, deben confluir en una integración abarcativa que podríamos llamar juicio clínico, contexto o interpretación. La toma de decisiones es, por lo tanto, una síntesis integradora de datos, de información articulada que procede de fuentes diversas, la ciencia y la experiencia. Y este modelo, este proceso de articulación de conocimiento procedente de fuentes diversas, es precisamente aquello en lo que consiste la medicina y que se aprende del contacto entre pares y del ejercicio reglado y sistemático de la práctica médica. Una de las formas de poner de manifiesto las diferencias entre la ciencia y la medicina es analizar las diferencias que existen entre la epidemiología y el juicio clínico. Mientras la epidemiología se ocupa de poblaciones, el juicio clínico es individual. La epidemiología aplica a promedios, pero el juicio clínico es situado, único, caso por caso. La epidemiología usa generalizaciones, pero el juicio clínico es contextual, adecuado a cada circunstancia en particular. La epidemiología utiliza datos, pero el juicio clínico es histórico. La epidemiología es
básicamente analítica y la clínica es analítica y narrativa. La epidemiología es biológica y estadística, pero la práctica de la medicina es biológica y biográfica. Como recordaba el gran maestro de la medicina contemporánea, William Osler, practicar la medicina sin libros es navegar sin brújula, pero practicarla sin escuchar a los enfermos ni siquiera es embarcarse. La medicina es conocimiento científico indisolublemente unido al conocimiento íntimo de las personas y las circunstancias particulares. El auténtico ejercicio de la medicina, lo que la define como práctica, es ese arduo camino que va desde la epidemiología, el conocimiento general, hasta los individuos, el conocimiento particular. Resulta oportuno establecer algunas diferencias, por ejemplo, aquella que existe entre el conocimiento y el conocer. El conocimiento es un sustantivo, es una cosa, es externo. Por el contrario, el conocer es un verbo, es una actividad, es interno, es algo que hace quien conoce. Así ocurre en la medicina, y los pasos del conocer tienen una secuencia que comienza con la recolección de datos procedentes de las sensaciones. Se sigue de una interpretación de esos datos, es decir, el momento en que los datos son comprendidos. En tercer lugar, estos datos, una vez comprendidos, se evalúan para emitir un juicio y posteriormente se toman en cuenta para decidir deliberadamente un curso de acción determinado. Esta secuencia establece diferencias muy, pero muy importantes entre el conocimiento como cosa en sí y el acto de conocer como circunstancia individual y propia de cada caso. Tal vez entonces podríamos haber llegado al momento de preguntarnos ¿qué es el razonamiento clínico? La respuesta formal es que es el enfoque científico, analítico y disciplinado que integra toda la información pertinente para buscar la mejor estrategia diagnóstica y terapéutica para cada paciente en particular. El razonamiento clínico se caracteriza por su exquisita complejidad y por la imaginación. Permite calificar, analizando la evidencia disponible, la probabilidad, la repercusión de un resultado confrontado con otro posible, las limitaciones, las fortalezas, la enfermedad y todas las circunstancias que la rodean en cada caso, la multiplicidad de respuestas posibles al tratamiento, es decir, es el juicio clínico, ese momento, esa pausa reflexiva donde los datos técnicamente recogidos mediante el examen, el interrogatorio o los estudios complementarios se articulan en la mente del médico o del profesional de que se trate para elaborar un juicio adecuado a las circunstancias y en consonancia con el mejor conocimiento científico disponible. Una pregunta muy interesante es interrogarnos acerca de cómo procesamos la información. Este es un acto complejo que consiste en la integración de los datos que están en el mundo, con los sujetos que los perciben y con la conducta que estos ejecutan. Es decir, el mundo nos provee de información, los sujetos la percibimos, la seleccionamos, la clasificamos en función de nuestro conocimiento previo y de la cultura a la que pertenecemos, y esto a su vez genera conductas, es decir, la conducta es un resultado observable de la experiencia. Nuestra conducta a su vez modifica el mundo, que por otro lado
reinicia un círculo de interacción recíproca con el sujeto. Ese mundo modificado por nuestra conducta vuelve a ser percibido por el sujeto y reinstala un círculo perpetuo. La medicina es entonces, como intentamos argumentar en esta charla, eso que sucede entre la ciencia y las personas. Esta operación que va de los datos, que no son conocimiento, sino que piden una explicación y que fundamentan las preguntas, al momento de la interpretación, donde esos datos se hacen inteligibles a través de la experiencia, adquieren significado. Uno se pregunta, ¿por qué esto es así? Emplea estructuras cognitivas heurísticas. No da una respuesta final la interpretación, sino que restringe, circunscribe la pregunta al caso. Más tarde llega el momento del juicio clínico, donde se evalúa la interpretación en relación a otras interpretaciones posibles que expliquen los datos que hemos recogido. Es un momento básicamente argumentativo, no está dado, es siempre construido activamente para cada caso. No vienen guías, no hay algoritmos, es imaginativo y creativo. Por último, el momento de la acción, de la toma de decisiones, donde se evalúan y planifican cursos de acción. Se pasa del dominio de los hechos al de los valores. Se pasa desde lo que se sabe a lo que se debe hacer. Tampoco en este momento hay guías ni manuales. Este trayecto, esta enorme cantidad de operaciones cognitivas, describen una trayectoria que se retroalimenta a sí misma, que es permanentemente rectificada por la experiencia y que requiere de gran imaginación, creatividad e información. Algunas de las dificultades cognitivas propias del pensamiento médico proceden de su propia naturaleza. Sucede que las personas estamos habituadas a pensar desde las causas a los efectos, pero resulta que el diagnóstico médico es un problema inverso, es decir, va de síntomas a mecanismos, desde el presente al pasado, de la conclusión a las premisas. Esta forma de pensar, tan característica de la medicina, contradice en alguna medida el sentido común que está habituado a pensar de causas a consecuencias. Sin embargo, como acabamos de describir, en la medicina vamos desde las consecuencias a las causas, y muchas veces hay causas de distinto nivel, causas secundarias y causas primarias. Este modo de pensar, de consecuencias a causas, se denomina problema inverso y es característico de muchas disciplinas, tanto en las ciencias duras como en las humanidades. De allí la dificultad del diagnóstico médico.